Nadie comprendía al inversor árabe hasta que la limpiadora se ofreció y cambió todo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La tensión en el aire era palpable. Aquella reunión brillante, con luces brillantes y trajes impolutos, se estaba tiñendo de un gris elocuente. Miradas susurrantes. Murmullos nerviosos. El inversor árabe, así lo llamaban, era un enigma envuelto en un entorno de extravagancia. Sus ojos oscuros revelaban nada, solo una fría superficie. Hombres y mujeres ricamente vestidos se acercaban, intentando descifrar su secreto, pero él permanecía distante, como una sombra en el fondo de la sala. Era un magnate del que hablaban en susurros, imponentemente rico, temido y respetado a partes iguales. Entonces, apareció ella. La limpiadora. Una mujer de modestia absoluta, con un cabello gris desaliñado y una sonrisa amable que no encajaba en ese mundo de opulencia. La vi flotar el suelo, con su uniforme azul desgastado. El ruido de la fregona rasgaba el silencio reverente. Fue un instante, un chispazo, cuando ella le dirigió una mirada directa al inversor. Algo en ese breve contacto hizo que la sala se congelara por un segundo. Nadie esperaba que una limpiadora en su lugar fuera el catalizador de todo. Pero ella, con una determinación inquebrantable en sus ojos, se acercó al hombre que todos temían. «Señor, tengo una idea», pronunció con voz temblorosa. La sorpresa en el ambiente era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. El inversor la miró, su expresión era de curiosidad. ¿Qué podía ofrecerle una mujer que parecía tan fuera de lugar? La sala estalló en murmullos. «¿Quién se cree?», se decía en voz baja. «Está perdiendo su tiempo», pensaban los asistentes en trajes caros. Pero ella no se inmutó. Era un estallido de coraje, una chispa en la oscuridad. Dejé de respirar. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que su voz podría cambiarlo todo. Entonces, con el corazón en la garganta, escuché su propuesta. Las palabras fluyeron como un torrente. Hablaba de conexiones genuinas, de romper el hielo que separaba a ricos de pobres, de crear un puente que jamás se había imaginado. Sentí que la sala temblaba, la incredulidad se transformaba en tensión. No podía apartar la vista de su rostro. Era fuerza pura, voz de una verdad que nadie quería escuchar. Las miradas desconcertadas ahora eran un océano de sorpresa. Sentí un temblor en mis manos. ¿Podía funcionar? La mezcla de expectativas y angustia atormentaba el aire. Como si el tiempo se hubiera detenido. Mi pecho se apretó. La gente comenzó a murmurar, algunas sonrisas nerviosas surgieron, el inversor aguardaba. Sin embargo, en el clímax de su valentía, una risa cortante se escuchó entre la multitud. «Eso es ridículo», dijo un hombre mayor. La humillación resbaló como hielo por el ambiente. Pero entonces, el inversor sonrió, una sonrisa genuina. Su mirada se encendió, como si por fin viera algo que valía la pena. Y justo en ese instante, todo parecía un destino colisionante. La limpiadora sonrió, un brillo de esperanza en sus ojos. Pero de repente, el sonido del móvil del inversor irrumpió en la escena. Sacó el dispositivo, y cambiaron todas las expresiones. Su risa se desvaneció. «Lo siento, tengo que irme», dijo fríamente antes de desaparecer por la puerta, encerrando todo en un profundo silencio, y así, allí estábamos, atónitos. La limpiadora se quedó mirando, una mezcla de incredulidad y perplejidad en su rostro. ¿Qué acababa de suceder? ¿Había fracasado o había abierto una puerta que no sabíamos que existía? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El silencio se hizo palpable, pesado, como una manta que cubría por completo la sala. La limpiadora, atrapada en la tormenta de confusión y desdén, sintió que el viento de la ridiculización la abofeteaba. Sin embargo, en lugar de agacharse, una brasa de determinación ardía en su interior. Cuando finalmente el murmullo se disolvió, ella se encontró ante un mar de caras vacías y frías. Decidió que no permitiría que esa experiencia la definiera. Inspirando profundamente, apretó los puños y se obligó a sonreír. Cielo, su nombre, había aprendido que en la vida el fracaso no era el fin, sino más bien una puerta que se abría a nuevas oportunidades. Y si ese inversor árabe no se marchaba por falta de interés, sino por un temor que nadie podía imaginar, después de la reunión, se alejó del bullicio y encontró su rincón habitual, un pequeño vestíbulo inundado de luz natural. Se sentó en el suelo, su espalda apoyada contra la fría cerámica, las manos todavía temblorosas de adrenalina. Miró a las palmas de sus manos, surcadas por años de trabajo duro, y recordó la historia de su vida. Había llegado a la ciudad hacía años, una joven esperanzada y llena de sueños, pensando que el brillo del mundo de los negocios podría ofrecerle un rayo de luz. Pero la vida, como siempre, le había mostrado su lado más oscuro. La lucha por sobrevivir había hecho de ella una mujer fuerte y resiliente, pero los recuerdos de la soledad y la inseguridad seguían latentes. Mientras se sumía en esos pensamientos, la puerta del vestíbulo se abrió y un grupo de ejecutivos pasó. Todos reían y hablaban con desdén sobre la ridícula intervención de la limpiadora. Su risa se desvaneció como el eco de un golpe. Podía ver en sus rostros la falta de compasión, la desconexión entre sus mundos. Pero ninguna de sus burlas podría quitarle el valor que había sentido cuando se dirigió al inversor. En ese momento, recordó algo que su madre le decía: la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que compartes. La limpiadora se levantó, cada paso resonando con un nuevo propósito. Ella tenía algo que ofrecer, aunque el mundo no se lo reconociera. Esa noche, mientras limpiaba un sórdido y vacío edificio, pensaba en cómo podría hacer que su idea cobrara vida. Soñaba con un evento donde ricos y pobres pudieran unirse, un lugar donde las voces de los que normalmente no eran escuchados pudieran resonar. Quizás era un sueño loco, pero el fuego dentro de su corazón parecía querer avivarse. De repente, el sonido de un mensaje interrumpió su ensueño. Era un mensaje de un número desconocido. Con cautela, abrió la aplicación en su teléfono. El contenido la dejó sin aliento. He estado pensando en lo que dijiste. ¿Podríamos vernos? Quiero entender más. Su corazón dio un vuelco. Era el inversor árabe. La incertidumbre y el miedo luchaban en su pecho. ¿Qué significaba realmente? ¿Era una oportunidad o simplemente una curiosidad pasajera? ¿Podía ser la puerta que había estado esperando? Se quedó mirando el mensaje, con los latidos resonando en sus oídos, y así, con la incertidumbre como compañera, se dirigió al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen que apenas reconocía, una mujer decidida, lista para enfrentarse al miedo. Su vida podría cambiar en cualquier momento, y no iba a dejar que la oportunidad se le escapara de entre los dedos. Mientras se preparaba para aceptar la invitación, el eco de aquel hombre mayor resonaba en su mente: eso es ridículo. Sería un camino difícil, pero Cielo sabía que la ridiculización sería el menor de sus obstáculos. La verdadera lucha estaba por venir, pero ella ya había tomado la decisión de levantarse. Era un juego peligroso, un mundo donde cada decisión contaba. Pero mientras su corazón latía con intensidad, sintió que algo había cambiado. Quizás, solo quizás, ese encuentro con el inversor abriría no solo puertas, sino también nuevas posibilidades de sanación y conexión en un mundo dividido. Una última mirada en el espejo le recordó que no estaba sola. Antes había caminado en la sombra, pero ahora, mientras se enfundaba en su uniforme, decidió que su vida era su propia historia y estaba lista para escribir el siguiente capítulo.
En ese instante, escuchó el estremecedor sonido de un teléfono sonando. Era ella, su madre. ¿Qué consejos tendría que ofrecerle esta vez? Sería un momento decisivo. Con un destello de nerviosismo y esperanza, se dispuso a descolgar. Cielo inhaló profundamente antes de descolgar el teléfono, sintiendo que el aire fresco filtrándose por la ventana era un eco de su renovada fuerza. Al principio, la voz de su madre sonó un poco distante, como si viniera de un mundo que Cielo había abandonado hacía mucho tiempo. Hola, mija. ¿Estás bien? Te escucho un poco diferente, dijo su madre, con un tono de preocupación que desgarró su corazón. Sí, un poco nerviosa, respondió, conteniendo la ansiedad que empezaba a acumularse en su pecho. He recibido un mensaje de alguien, un inversor. Creo que podría cambiarlo todo. Las palabras fluyeron como un río que había estado represado, y su convicción se volvió palpable. ¿De quién se trata, Cielo? ¿Es el mismo que te ridiculizó antes?, preguntó su madre, una sutil advertencia pesando en su voz. No, mamá. Ese hombre quizás no me comprenda, pero creo que este nuevo inversor quiere escuchar mi idea. Un atisbo de esperanza brilló en su voz, sin embargo, recordó la risa burlona en la reunión y la confusión invadía su mente. Escuchar no es lo mismo que entender, reflexionó su madre. Recuerda siempre que no hay pasión sin dolor. Si decides entrar en su mundo, debes estar lista para ser herida de nuevo. Cielo apretó el teléfono contra su oído, sopesando las palabras. No tengo miedo de ser herida, mamá. Tengo miedo de no intentar. Te entiendo, hija. Solo asegúrate de protegerte. Prométeme que no dejarás que nadie te haga sentir menos. Un silencio pesado llenó la línea, y Cielo se dio cuenta de que su madre también luchaba batallas que ella jamás había conocido. ¿Alguna vez sentiste que había más para ti, mamá?, preguntó, rompiendo el hielo de dolor que se había instalado entre ellas. Cuando era joven, también soñaba, admitió su madre, su voz una mezcla de nostalgia y tristeza. Pero la vida se llevó mis sueños, como suele hacer. Solo quiero que tú los persigas sin miedo. Prometo que lo intentaré. Su voz se tornó firme, y esas palabras se sintieron como un juramento. Cielo colgó la llamada y se dejó llevar por la determinación renovada. Con cada paso que daba hacia el lugar acordado con el inversor, comenzó a vislumbrar un futuro diferente. El café donde se iban a encontrar era pequeño y acogedor, una especie de refugio lejos de la superficialidad del mundo empresarial. Al entrar, sus ojos vagaron por el lugar antes de posarse en una figura que se sentaba en una mesa al fondo. Era él, el inversor árabe. Vestía una chaqueta oscura y su mirada serena parecía albergar un océano de secretos. Mientras se acercaba, sintió la calidez de la conversación que la rodeaba, pero algo dentro de ella luchaba contra el pánico. ¿Y si no puedo expresarme correctamente? ¿Y si él no entiende? Pero antes de que los pensamientos negativos pudieran apoderarse de su mente, recordó las palabras de su madre sobre protegerse, llegó a su mesa y, antes de que pudiera pronunciar una palabra, el hombre levantó la mirada y sonrió. Cielo, ¿verdad? He escuchado sobre ti. Su acento era suave, cálido, y Cielo sintió que alguna parte de él pensaba que ella era más que una limpiadora. Gracias por querer hablar conmigo, comenzó, reuniendo el valor en su voz. Tengo una idea que creo que puede cambiar algo. Pero en cuanto empezó a hablar, un murmullo en la sala llamó su atención. Cielo mostró una ligera titubeo y observó cómo un grupo de ejecutivos se acomodaban en otra mesa. Entre ellos, su mirada se encontró con la de aquel hombre que antes la había menospreciado. Su risa resonó en el ambiente y el aire se volvió espeso. No es la limpiadora, dijo uno de ellos, riéndose como si luchara por contener las burlas. El inversor árabe la miró con curiosidad. ¿A qué se refieren? El corazón de Cielo se detuvo por un instante. El momento había llegado, la vulnerabilidad que tanto temía estaba frente a ella. En su interior,
Comenzó a luchar contra el deseo de acobardarse, pero en vez de dejarse vencer, algo dentro de ella fulguró. Tal vez ese era el momento correcto. Para demostrar que no era solo una limpiadora. No importa lo que digan, respondió, erguida, su voz resonando más fuerte de lo que jamás había imaginado. Estoy aquí por mis sueños, no por su risa. Las palabras colisionaron en el aire y, por un breve instante, el silencio envolvió la sala. El inversor árabe la observaba atentamente, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que ella no podía descifrar. Cielo se dio cuenta de que había entrado en un juego que no podría controlar, y que el resultado podría ser tanto liberador como doloroso. Pero era un comienzo. Y, justo cuando pensaba que había encontrado su voz, el teléfono de ella vibró en su bolsillo. Era un nuevo mensaje, de un nombre conocido, pero que nunca había esperado. Su corazón se congeló mientras su pulso se aceleraba. El remitente no era nadie más que el hombre que había hecho eco de la risa aquella sala. Aquí estoy, lista para humillarte de nuevo, decía el mensaje. La sonrisa en el rostro del inversor árabe se desvaneció al ver la sombra de distracción en el rostro de Cielo. Había una historia que contar, y pronto todos debían escucharlo, incluso aquellos que nunca entendieron su lucha. No sé lo que el futuro depara, pero estoy dispuesta a enfrentarlo, pensó, mientras se planteaba que respondería al mensaje que amenazaba con arruinarlo todo. Había elegido este camino, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Cielo miró la pantalla de su teléfono con una mezcla de incredulidad y frustración. Las palabras del remitente revoloteaban en su mente, como un eco aterrador, mientras su corazón latía fuertemente. Listo para humillarte de nuevo resonaba como un mantra, provocando un torbellino de emociones. Su pecho se sentía pesado, como si una piedra estuviera aplastándolo. El inversor árabe la observaba con atención, notando la palidez que había ensombrecido su rostro. ¿Estás bien?, preguntó, su tono reflejaba una genuina preocupación. Sí, estoy bien, murmuró, aunque sabía que no era cierto. Sin embargo, intentó enfocar su mente, cualquier distracción del momento ya era demasiado. Se obligó a sí misma a centrar su atención en él y no en la burla que la había atrapado. Cielo, me interesa mucho lo que mencionabas sobre tu idea. ¿Por qué no comenzamos de nuevo?, sugirió el inversor, su mirada fija en ella, como si la animara a abrirse. Ella respiró hondo y sintió que podría estar perdiéndose una oportunidad única. Con determinación, comenzó a hablarle de su proyecto. Era algo que había estado construyendo en su mente durante mucho tiempo, una idea que tenía el potencial de revolucionar el entorno en el que había crecido. Con cada palabra, las dudas iban disipándose, aunque el mensaje cruel resonaba aún como un eco en su interior. Mientras explicaba su concepto, incluso podía ver cómo el interés del inversor crecía. Su cara se iluminaba con cada faceta que ella revelaba, y por un momento, Cielo permitió que esa chispa de entusiasmo la empujara hacia adelante. Era liberador, y su pasión por el proyecto se volvía cada vez más evidente. Sin embargo, el ambiente seguía nublándose por la risa burlona de aquellos hombres en la mesa vecina. Un giro de su cabeza y allí estaba de nuevo, el hombre que se había reído. Hoy estaba rodeado de gente que lo apoyaba, su confianza estaba respaldada por la aprobación de unos pocos. Y ahí estaba ella, una mujer que había arriesgado todo por su sueño en un mundo que a menudo despreciaba su realidad. ¿Quiénes son ellos?, preguntó el inversor, siguiendo la dirección de su mirada. Son personas que me han menospreciado, respondió Cielo, casi con rencor, pero sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Piensan que no tengo un lugar aquí, que no puedo aportar nada. Pero estoy aquí, y estoy tratando de hacer algo diferente. Y lo estás haciendo, pronunció él, su voz firme. No dejes que esas voces te desvíen. Lo que importa es que aquí estás tú, con una visión. Y me interesa. Cielo sintió que una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Quizás, tal vez, si había algo que ofrecer, algo con lo que pudiera cambiar la narrativa.
Sin embargo, en un rincón de su mente, el mensaje seguía ardiendo como una llama latente, aguardando el momento adecuado para volver a consumirla. Cuando terminó de explicarle su idea, se permitió una pequeña pausa. Aun cuando había sentido que había captado su interés, la sombra de la risa técnica seguía acechando. Cielo, creo que podríamos trabajar bien juntos. Quisiera ayudarte a desarrollarlo aún más, expresó él, sonriendo. Tienes una luz que yo creo que puede brillar. El comentario la conmovió, y por un momento, todo se sintió perfecto. Sin embargo, el teléfono de Cielo vibró de nuevo, interrumpiendo su momento. Mientras sacaba el teléfono de su bolsillo, su aliento se detuvo ante la pantalla. ¿Te atreverás a aceptar esta derrota?, decía el nuevo mensaje. La ira y el dolor comenzaron a desenfrenarse dentro de ella, pero no podía dejar que eso la doblegara. Al mirar hacia el inversor, sus ojos reflejaron una dulce compasión, y lejos de sentirse avergonzada, algo dentro de Cielo se fortaleció, como si tomara las palabras de su madre en sus manos. Ya basta, murmuró para sí misma. La elección era suya, y no podía seguir dejándose definir por la opinión de otros. La idea de rendirse nunca había sido parte de su vocabulario. Es hora de dar el siguiente paso, pensó, mientras apretaba su teléfono con determinación. Era una lucha interna, una batalla que sabía que debía librar. Miró al inversor, a aquel hombre que había empezado a considerarla más que una limpiadora. Tal vez podía convertir esos golpes de desdén en impulsos para avanzar. Lo siento, dijo, interrumpiendo el pensativo silencio que había caído entre ellos. Tengo que responder a algo, por favor, perdóname un momento. Mientras pulsaba las teclas de su teléfono, sintió que viajaba en un torbellino de emociones. Apretó el botón de enviar con un nuevo mensaje, un desafío que emanaba de su ser: no dejaré que me humilles. Tengo un sueño y no me detendré ante nada. Cielo, ¿estás bien? El inversor la miraba con curiosidad, ansioso por saber qué ocurría. Estoy bien. Estoy más que bien, respondió, sintiendo que su voz se llenaba de determinación. Vamos a llevar esto a otro nivel. El futuro seguía siendo incierto y enrevesado, pero ya no era una cuestión de merecimiento. Se trataba de elección, de voluntad, de desafiar lo esperado. Cielo decidió que cada paso que daba la acercaba más a romper las barreras del juicio y a forjar su propio destino, y mientras los murmullos de la mesa de los ejecutivos continuaban a su alrededor, ella sabía que iba a luchar por su voz. Porque ya no estaba sola. Además de su madre, había encontrado la fe en sí misma. Y eso, tal vez, era todo lo que necesitaba para abrirse camino. Pero entonces, como un relámpago en la tormenta, el teléfono vibró otra vez. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, miró la pantalla. El remitente había cambiado. Era la madre. Cielo, hay algo que debo contarte. En ese momento, se dio cuenta de que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo, una vez más. Cielo inhaló profundamente, su corazón se aceleró al leer las palabras de su madre. Aquella corta frase parecía contener un universo de significados, insinuando que lo que estaba por venir la haría tambalear. ¿Qué más podía esconder su madre, una mujer que siempre había sido su pilar, su refugio? Era un instante de revelación que prometía reescribir su historia. Un momento, por favor, dijo a su interlocutor, interrumpiendo su conversación para enfocarse nuevamente en el mensaje. Con manos temblorosas, abrió el chat y comenzó a escribir. ¿Qué sucede, mamá? El pulso de la incertidumbre reverberaba en sus dedos al teclear. Mientras esperaba una respuesta, sus pensamientos giraban en torno a sus miedos. Era innegable que los ecos de la burla seguían resonando en su mente, pero había una chispa de fuerza en su pecho que apenas comenzaba a encenderse. La necesidad de reafirmar su valía empezaba a tomar forma, como una llama vacilante buscando aire. Lo que tengo que decirte es importante. Tu padre no está como pensabas. La respuesta llegó rápidamente. Las palabras la golpearon como un vendaval,
ahogando la energía que había empezado a acumular. Su padre, un hombre siempre distante y cuya ausencia había marcado el ritmo de su vida, había sido la incógnita que Cielo había tratado de entender durante años. ¿Pero por qué ahora? Una ola de preguntas invadió su mente. ¿Por qué su madre decidía abrir la tapa de esa caja de Pandora en este momento? ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Cielo pulsó el botón de enviar, sin saber si estaba buscando respuestas o incluso consuelo en un momento donde la incertidumbre la sumía en la confusión. El inversor, aún observándola, pareció captar la gravedad del instante. Cielo, estás pálida. ¿Estás segura de que necesitas continuar con esto? Puede esperar. Su voz era suave, casi un susurro. En lugar de retroceder, sin embargo, un nuevo tipo de determinación comenzó a brotar en Cielo. Tanto del inversor árabe como de su madre, había sentido la fuerza de la esperanza, una intención de apoyarla en su lucha. No puedo irme ahora. Estoy a punto de iniciar algo. Confío en que esto se resolverá, respondió con firmeza, conectando su mirada con la del inversor. Había algo dentro de ella que ardía por no dejar que lo que no conocía arruinara lo que estaba construyendo. Solo unas líneas más aparecieron. Cielo, tienes que saber que ha pasado algo inesperado que puede cambiar tu visión. Tu padre tiene una nueva familia, y ha estado buscando contactarte. El dolor, la rabia, y la tristeza se mezclaban en una tormenta que amenazaba con derrumbarla. Su padre, el hombre que había sido un enigma toda su vida, había tomado decisiones que ni siquiera se había atrevido a imaginar, y en su ausencia había dejado un vacío que Cielo había tratado de llenar con sueños y ambiciones. Pero también había una brizna de curiosidad inquietante. ¿Qué significaría esto para su futuro? ¿Acaso la historia de ella no era solo suya, sino parte de un entramado mucho más grande del que había sido ajena? Entonces recordó al inversor mirando por encima de la mesa. Cielo, lo que estás enfrentando ahora es desafiante, pero eso también te convierte en una guerrera. El conflicto personal nunca se debe desestimar, es lo que te formará, lo que te dará la fuerza para seguir adelante. Cada palabra del inversor resonaba en su mente, inspirándole a tomar control de la situación, a no permitir que su historia fuera determinada por otros. En un arrebato de valentía, se puso de pie. Necesito un momento. Debo hablar con mi madre en persona. Esta conversación no puede esperar. Con una mezcla de pánico y determinación, guardó su teléfono en el bolso. No podía dejar que sus emociones la dominasen, ni permitir que la historia que había imaginado para ella se desmoronara. El inversor no intentó detenerla. En su mirada había complicidad y respeto. Tómate tu tiempo. Este es tu camino, Cielo. Te apoyaré en lo que decidas. Las palabras lo reconfortaron, pero también hicieron que se agudizara su ansiedad. Sabía que no había vuelta atrás y que cada decisión que tomara de ahora en adelante repercutiría en su vida. La oportunidad estaba frente a ella, pero el hilo de su situación familiar arrojaba una sombra incierta. Bajo el brillo de la luz del atardecer, Cielo se sintió viva y vulnerable a la vez. A medida que se alejaba del inversor, tomó una decisión: iba a enfrentar su pasado, sin importar lo que pudiera descubrir. A medida que recorría la distancia hasta su casa, una certeza comenzó a anidar en su pecho. Si quería cambiar su destino, cada fragmento de su ser debía ser parte de esa lucha. Una vez en casa, se sentó frente a su madre. El aire estaba cargado de una mezcla de nostalgia y tensión. Mamá, necesito saber la verdad. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes? La mirada de su madre se llenó de lágrimas, el peso de los años se reflejó en sus ojos. Pensé que te estaba protegiendo. No sabía cómo te afectaría. Pero siempre ha sido tu derecho conocer tu historia. Cielo inhaló profundo, sintiendo que cada palabra se enredaba en sus emociones. Luego, decisión en su voz, exclamó: necesito entender todo. Solo así podré definir quién soy realmente. Y en ese momento, el eco de la burla que aún resonaba en su mente se volvió un susurro en comparación con la búsqueda de una verdad que podría liberarla.
Mientras la noche caía, una nueva tormenta se gestaba no solo por el cambio de su historia familiar, sino también por el camino que estaba decidida a forjar. La pregunta que la asaltaba era clara: ¿sería capaz de recogerse a sí misma en medio de tanto desconcierto? Solo el futuro podría desvelar lo que estaba a punto de desatarse. El silencio que siguió a la declaración de Cielo se convirtió en un eco penetrante en la habitación. Su madre, visiblemente afectada, pareció hacer un esfuerzo por recomponer sus pensamientos. Cielo, la vida a veces toma caminos que no podemos prever, y hay cosas que, aunque son ciertas, preferimos ocultar porque duelen. Tu padre no solo se fue, comenzó de nuevo. Pero eso no define quién eres tú. Las palabras eran duras pero necesarias, cada una retumbando en el alma de Cielo. ¿Cómo podía su padre haber creado otra familia, mientras ella permanecía atrapada en la sombra de su ausencia? La rabia comenzó a gestarse en el fondo de su pecho, pero la vehemente necesidad de respuestas la mantenía al borde de la amargura y la curiosidad. ¿Con quién? ¿Cómo es esta nueva familia? ¿Por qué él no intentó contactarme antes? La lluvia de preguntas salió de su boca como un torrente, mezcladas con el deseo de comprender más que reprochar. La figura de su padre, tan lejana y etérea, comenzaba a cobrar forma, y con esta, los recuerdos de la infancia que había idealizado se tambalearon. Es un hombre diferente, Cielo. Cambió. Pero tú también has cambiado, y eso es lo que me da esperanza, su madre replicó, su voz temblando ante la creciente tensión. No quiero que esto te defina. Eres mucho más que la ausencia de tu padre. Cielo sintió cómo sus emociones se retorcían, atrapadas en un tira y afloja entre la tristeza y la búsqueda de claridad. La figura de su padre se desmoronaba y a su vez la relación que había construido con su madre se tornaba vulnerable. ¿Tú también lo perdonaste? ¿Es eso lo que quieres que haga?, cuestionó, el dolor ardiendo en su pecho, mezclado con un deseo de entender. No se trata de perdonar o no. Se trata de liberarte de un peso que no es tuyo, respondió su madre, instándole a encontrar su propio camino. Un momento de paz parecía cruzar entre ellas, pero rápidamente se evaporó ante la gravedad de la revelación. Al buscar en los ojos de su madre, Cielo vio reflejados años de lucha, de sacrificios, de amor oculto bajo una capa de incertidumbre. La conexión entre ellas había estado sofocada, como un brote luchando por salir en tiempos difíciles. ¿Qué significa eso? ¿Debería abrir la puerta a un padre que nunca estuvo presente? Su voz era un hilo, un grito silencioso contra la idea de ser la hija abandonada. Eso es lo que tú decidas, pero recuerda que a veces, el amor se revela de formas inesperadas. Silenciar el odio hacia tu padre podría abrir tu corazón a algo nuevo, algo que ni siquiera imaginabas. Las palabras de su madre calaron profundamente, despertando en Cielo la inquietud de lo que podría ser, atravesando el río del dolor con la esperanza de nuevas posibilidades. Aún en medio de la tormenta interna, la resolución comenzó a aflorar en Cielo. Era hora de tomar el control sobre la narrativa que su vida iba tomando. Quiero conocerlo. Quiero entender quién es. Pero necesito hacerlo a mi manera, no a la de él, afirmó, con convicción sólida como el acero. Mientras las horas avanzaban, el cielo fue oscureciendo en su pequeño vecindario, y aunque las dudas seguían danzando en su mente, una chispa de coraje brillaba en su interior. Cielo entendió entonces que no solo estaba buscando respuestas, sino que también comenzaba a forjar su propio sentido de pertenencia. La decisión de explorar su historia la hizo sentir asustada y poderosa al mismo tiempo. Sabía que lo que se avecinaba no sería sencillo, que las emociones podían volverse un laberinto, pero la perspectiva de conocer su verdad la mantenía firme, como un árbol en medio del huracán. Justo cuando se sentía lista para navegar por la senda más incierta de su vida, sonó su teléfono. Era un mensaje del inversor. Cielo, los negocios pueden esperar. Quiero ofrecerte algo importante. Está relacionado con tu futuro. Por favor, cuando puedas, hablemos. Su corazón se aceleró.
Esa inesperada oportunidad parecía entrelazarse con la carga que portaba en su interior. ¿Qué otra revelación está esperando en la oscuridad? Se preguntó, sumergiéndose en el dilema de qué camino seguir. Pero ya no había marcha atrás. Con su madre mirándola, y un futuro que la llamaba, entendió que el eco de su historia aún no había terminado de sonar. En ese instante, se sintió en la cúspide de dos mundos, el antiguo, que le había enseñado a ocultar su dolor, y el nuevo, que prometía abrirle las puertas a un futuro desconocido. Sin embargo, el temor por lo que podría descubrir sobre su padre y las implicaciones de sus elecciones comenzaron a envolverse en una nueva incertidumbre. Las preguntas se amontonaron una vez más. ¿Estaba lista para conocer a su padre y todo lo que eso conllevaba? Sin embargo, lo que realmente la dejó sin aliento fue la imagen de lo que podría significar aceptar las sombras de su padre para poder finalmente abrazar la luz de su propia identidad. Era el momento de elegir. La noche se había posado como una manta pesada sobre la ciudad, y el sonido de la lluvia comenzó a acompañar el latido acelerado del corazón de Cielo mientras contemplaba la pantalla de su teléfono. La intensidad del mensaje del inversor la había sorprendido. Con cada segundo que pasaba, la curiosidad y el temor se entrelazaban en un nudo en su estómago. Necesito hacerlo. Finalmente, se dijo a sí misma, recordando el peso de todo lo que había compartido con su madre. Era momento de enfrentar la dualidad de su vida, la búsqueda de su identidad y el tiempo que le quedaba por decidir si quería abrirse a la posibilidad de un nuevo camino, uno que incluía, tal vez, a su padre olvidado. Tomó una respiración profunda y respondió al mensaje, acordando una cita para el día siguiente. La incertidumbre se había convertido en algo palpable, algo que la empujaba hacia adelante. No tenía idea de qué esperar de esa reunión, pero intuía que el inversor también guardaba secretos que podrían cambiar la dirección de su vida. Al caer la noche, la calma parecía apartar las sombras, pero dentro de Cielo las expectativas seguían creciendo. Con un poco de intrepidez, miró su reflejo en el espejo, un rostro con ojos que brillaban con la mezcla de desafío y vulnerabilidad. Tuve suficiente tiempo para llorar y esperar, pensó, y esa convicción la vistió de leviana valentía. Al despertar, el sol ya asomaba sus rayos por la ventana cuando Cielo se preparó para la reunión. La mente le daba vueltas a la pregunta, ¿qué quería decir el inversor con que era importante para su futuro? Sin embargo, sentirse en control por primera vez desde que la verdad sobre su padre emergió, la impulsó a seguir adelante. El lugar del encuentro se encontraba en un moderno café, cuyas amplias ventanas dejaban pasar la luz, como un símbolo de las oportunidades que podrían presentarse. Cielo llegó con mariposas en el estómago, su corazón latiendo con fuerza por el temor y la emoción que percibía en el aire. Al cruzar la puerta, el aroma del café recién hecho abrazó su cuerpo como un halo de bienvenida. ¿Cielo? La voz profunda y enigmática del inversor la sacó de su trance. Era un hombre que parecía abarcar todo el espacio a su alrededor, con una presencia imponente y carismática. A pesar de la formalidad del entorno, había algo en su mirada que la hizo sentir a la vez aterrorizada y intrigada. Gracias por venir, dijo con una sonrisa franca. Necesitamos hablar seriamente sobre posibles inversiones que tienen que ver con algo más que solo negocios. La intrigante revelación la dejó en suspenso. ¿A qué se refiere?, preguntó, esforzándose por no perderse en el laberinto de su mente. Sé que estos últimos días han sido difíciles para ti, comenzó el inversor, desviando su mirada hacia la ventana. Tu padre nunca dejé de tener contacto con él. Pero no estoy aquí solo por él. Estoy aquí porque hay algo que ofrecerte, un camino que podría cambiar tu futuro. Cielo sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar mencionado a su padre, pero la serenidad en la voz del inversor la instó a escuchar. ¿Qué tipo de camino?, inquirió, conteniendo la respiración, el nudo en su estómago otra vez apretándose. Un camino que podría traer luz a la oscuridad que te rodea, susurró el inversor, ahora mirándola con intensidad. Pero también implica decisiones que pueden desafiar todo lo que creías saber sobre tu familia y tu futuro.
Hay información sobre tu padre que cambiará tu perspectiva de lo que crees que es el amor y la traición. El eco de sus palabras resonó en el corazón de Cielo, y sus pulsaciones se sincronizaron en un crescendo de preguntas a la espera de respuestas. Todo lo que había aprendido a lo largo de los años comenzaba a tambalearse en su mente mientras buscaba alguna forma de lidiar con lo que estaba a punto de asomar. ¿Qué es lo que no sé? Su voz fue un eco entre el bullicio del café, pero el silencio que siguió se extendió como un abismo. La incertidumbre se había convertido en una pesada carga. Entre ellos. Lo que estoy a punto de decirte puede transformar tu vida por completo, pero no puedo hacerlo si no estás lista para enfrentar la verdad completa, Cielo. Porque comprender a tu padre también significa que tendrás que mirar al espejo y enfrentarte a ti misma. La presión en el ambiente se volvió casi tangible, como si cada palabra se adhiriera a la piel de Cielo. ¿Estaba verdaderamente lista para desenterrar los secretos de su padre? O posponer esa decisión sería más fácil, aunque no correcto. Con el corazón palpitante, supo que el camino que había elegido se bifurcaba en este instante, y no había retorno. La luz del café iluminó su rostro mientras sus ojos se llenaban de determinación. Estoy lista. Muéstrame lo que necesito saber. Un silencio compartido envolvió la sala, y aunque Cielo aún se sentía inestable ante lo que estaba por descubrir, un pequeño destello de esperanza encendió su interior. Tal vez al final del hilo oscuro de la verdad había un destello de luz lleno de promesas y nuevas posibilidades. Sin embargo, la mirada del inversor reveló la seriedad de lo que estaba por venir. Entonces, prepárate. Lo que seguiré contando no solo cambiará tu vida, sino que también podría abrir viejas heridas que jamás imaginaste tener. Y en ese momento, bajo la presión del destino y el peso de la revelación, Cielo se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, el eco de su historia aún debía retumbar con fuerza en el porvenir. El café, con su ambiente bullicioso, parecía desvanecerse en el fondo mientras Cielo se centraba en la mirada del inversor. Cada palabra que él pronunciaba estaba cargada de una fuerza inexplicable, como si desnudara no solo su historia familiar, sino también su propia alma. Lo primero que necesitas entender, comenzó, es que tu padre no es solo un hombre que ha estado ausente. Él ha estado atrapado en un mundo de decisiones difíciles, un mundo que nunca debiste conocer, pero que ahora está por desplomarse sobre ti. Cielo sintió como un frío sudor comenzaba a formarse en su frente. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Él ha hecho cosas de las que se avergüenza, decisiones que lo llevaron a alejarse de ti y de tu madre, respondió el inversor, parpadeando con seriedad. Y lo más relevante, hizo una pausa, como si el peso de sus próximas palabras lo abrumara, es que esas decisiones están conectadas a un legado que tú también heredarás. El lenguaje del inversor se tornaba cada vez más denso, sumergiendo a Cielo en un mar de inquietud. ¿Qué tipo de legado?, cuestionó, sintiendo que su voz traicionaba su creciente ansiedad. Tu padre tiene enemigos, muchos de ellos. En su mundo, el poder y el dinero crean divisiones y acuerdos complicados. Te diré esto, él ha estado en la cima, pero ahora, hay quienes buscan derribarlo, y tú estás en el centro de esto. El mundo comenzó a girar a su alrededor, y las imágenes de su padre, al que tanto había idealizado desde la distancia, se desvanecían poco a poco. Esa figura que lo había esperado, que la había dejado esperando, ahora se presentaba como un hombre vulnerado, atrapado en una red de oscuros intereses. No quiero estar en el centro de nada, musitó Cielo, la angustia tiñendo su tono. Solo quiero entenderlo. ¿Por qué no nos buscó? ¿Por qué no intentó arreglarlo? El inversor dejó escapar un suspiro que parecía transportar toneladas de historia. Porque amaba a tu madre, pero estaba atrapado en un destino que nunca eligió. Hay cosas que hacer y decisiones que tomar. Y hay aquellos que, al saber que estás aquí, también vendrán en busca de ti. Antes de que Cielo pudiera responder, el teléfono del inversor sonó. Él miró la pantalla, y un escalofrío pasó por su rostro. Lo siento, tengo que atender esto, dijo,
apartándose un momento. Cielo, sintiéndose perdida, miró por la ventana, intentando encontrar algo que la anclara. Mientras ese momento de soledad la envolvía, una voz femenina en su interior clamaba por respuestas. ¿Era realmente Cielo quien estaba lista para la verdad? O tal vez, había algo en su vida que había estado evitando, algo que había tejido en su mente como una única narrativa, la de la víctima en la historia de su padre. Pronto, el inversor regresó, con una expresión que indicaba que las cosas se habían vuelto más serias. Debemos irnos. No es seguro quedarnos aquí más tiempo. Te diré todo lo que necesitas saber, pero hay que hacer esto en un lugar más seguro. ¿A dónde?, preguntó Cielo, alzando las cejas, una mezcla de miedo y valentía emergiendo en su interior. Un lugar donde podamos hablar sin ser interrumpidos. Su mirada era intensa, pero Cielo se dio cuenta de que algo más oscuro se vislumbraba detrás de esa seguridad. Un inminente peligro acechaba, como una tormenta a la vuelta de la esquina. Tan pronto como se levantaron, sintió una presión creciente en su pecho. Un presentimiento la invadió, opaco y amenazante. ¿Iban a poder salir de la oscuridad que se cernía sobre ellos? Antes de que pudiera verbalizar sus miedos, el inversor hizo un gesto con la mano. Por favor, sigue mi ritmo, dijo mientras abandonaban el café. Cielo notó como un aire sombrío comenzaba a llenar el espacio, como si la vida misma alrededor de ellos comenzara a desdibujarse en sombras. Al llegar a la puerta, un grupo de hombres, que emanaban una energía inquietante, se acercó rápidamente a ellos. La adrenalina recorrió el cuerpo de Cielo. La realidad que pretendía desentrañar era más peligrosa de lo que había anticipado. Son ellos, susurró el inversor, y en un instante, Cielo comprendió que la búsqueda de la verdad sobre su padre no solo implicaba despojar el velo de secretos, sino también lidiar con la amenaza inminente de un pasado que pesaba como una losa sobre su presente. ¡Corre!, gritó el inversor. En un giro vertiginoso de emociones y descubrimientos, el inesperado trauma de su nueva realidad se precipitó sobre Cielo, mientras la adrenalina la empujaba a realizar acciones que jamás imaginó. Su viaje por la verdad estaba a punto de llevarla a un lugar aún más sombrío del que podía calcular. Las piernas de Cielo se movieron casi de manera instintiva, impulsadas por la necesidad de huir. El bullicio del café quedó atrás, desvaneciéndose tras una puerta que se cerraba rápidamente. De pronto, el mundo exterior se transformó en un paisaje borroso, una mezcla de rostros desconocidos y luces deslumbrantes que parecían burlarse de su desasosiego. El inversor la tomó del brazo y la condujo a través de un callejón oscuro, ocultándola entre las sombras de la noche. Necesitamos llegar a mi coche, decía mientras sus ojos escaneaban el lugar en busca de una posible amenaza. La voz del inversor tenía un tono autoritario, pero también transmitía una vulnerabilidad que Cielo no había anticipado. Confía en mí. Confía en ti. La incredulidad brotó de Cielo como un torrente de emociones reprimidas. ¿Por qué debería? No eres parte de esta historia. Si esto es un juego, yo no quiero jugar más. Sé que es difícil, pero no tienes idea de lo que está en juego, replicó el inversor, su mirada intensa reflejando una desesperación compartida. Lo que está en juego es más grande que tú, que yo, más allá de lo que cualquiera puede imaginar. A medida que atravesaban el callejón, Cielo se encontró atrapada en un torbellino de emociones. El miedo se entrelazaba con un rayo de curiosidad que apenas podía reconocer. ¿Era realmente cierto que su padre había hecho tanto daño que ahora debía salvar lo que quedaba de su legado? ¿Era su vida solo un peón en un juego que ni ella había decidido jugar? Al llegar al coche, el inversor se apresuró en abrir la puerta. Sube, ordenó en un tono que ya no podía disimular la urgencia que subyacía a sus palabras. Cielo vaciló un instante, pero se dio cuenta de que no tenía otra opción. Se dejó caer en el asiento, su corazón palpitando en su pecho como un tambor bélico. Mientras el inversor se acomodaba detrás del volante, Cielo dejó escapar un suspiro entrecortado. La rabia y el desesperado anhelo por comprender su historia la consumían. Si esto tiene que ver con mi padre,
quiero saberlo todo. No voy a ser una víctima más en esta situación. Necesito entender por qué lo eligió todo esto. Te prometo que te diré todo, respondió el inversor, girando la llave del encendido. El motor rugió a la vida, y junto a él, la valentía de Cielo empezó a resurgir. Mientras el coche se echaba a andar, notó cómo la noche se iba desdibujando en un viaje hacia lo desconocido. Pero debes saber que posiciones y decisiones como las de tu padre nunca son simples. Antes de que pudiera continuar, el blue de un teléfono interrumpió la conversación. Era un mensaje, una vibración que parecía resonar en el aire tenso del coche. La expresión del inversor se oscureció, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. No es momento, murmuró, pero Cielo vio cómo sus dedos se cerraron con firmeza en el volante. ¿Qué es?, preguntó, el coraje que llenaba su voz casi con un tinte desafiante. Si estás en esto, entonces estoy en esto. Así que, por favor, sé honesto conmigo. El inversor suspiró y, aunque su mirada se centraba en la carretera, Cielo pudo ver cómo los músculos de su mandíbula se tensaban. Es un contacto del pasado de tu padre. Ellos saben que estás aquí. Se lo han dicho a otros. Una sensación helada la atravesó, y los ecos de sus pensamientos se volvieron un eco de advertencia. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son ellos? Un repentino giro en la carretera la hizo aferrarse al asiento. El inversor se detuvo, mirando a todos lados antes de continuar. No puedo profundizar ahora. Pero nunca debiste enterarte de esto así. Tu vida, Cielo, ha estado en riesgo desde el momento en que supieron de tu existencia. La confusión y la ira ardían dentro de ella. ¿Me estás diciendo que mi vida ha sido una pieza de ajedrez en un juego que no he elegido? ¿Por qué no te me acercaste antes? Podrías haberme advertido. No era seguro. Nunca quise involucrarte en esto. Su mirada se endureció. Pero no hay vuelta atrás. Si seguimos esto, no solo conocerás a tu padre, sino lo que él ha hecho, y eso puede cambiar en un instante. Hubo algo en el tono de su voz, un atisbo de dolor que hizo que Cielo diera un paso atrás. ¿Qué quieres decir con eso? El inversor giró hacia ella, sus ojos ardían con una mezcla de desespero y determinación, como si cada palabra que dijera pudiera cambiar el rumbo de sus vidas. La verdad tiene un precio. Y la pregunta es, ¿estás dispuesta a pagarlo? La determinación que le brotaba a Cielo se tornó en un tanque de incertidumbre. Aquel peligro era real, palpable. ¿Qué precio?, preguntó, casi en un murmullo, el corazón agitado por lo que podría estar a la vuelta de la esquina. Mientras el coche aceleraba nuevamente, una sombra se acercaba desde el fondo de su mente, una conexión con su padre que nunca entendió del todo. La búsqueda de la verdad podría traerla más cerca de ese hombre, pero los secretos que había revelado podían costarle más de lo que jamás había imaginado. Entonces, en medio de su agitación, su teléfono vibró en su bolso. La pantalla iluminó la noche. Un mensaje. Tu vida está en peligro. Escóndete. Rememoró el rostro del inversor, un hombre que también parecía estar atrapado en su propia oscuridad. El miedo se retorció en su estómago, y la realidad que enfrentaba se volvía más aterradora cada segundo que pasaba. ¿Podría salir a la luz sin que se desvaneciera en las sombras? ¿O había tocado un abismo del que no habría regreso? La verdad se angustiaba a su alrededor, tensa y cornuda, mientras la carretera se extendía sin fin ante ellos, como un lienzo en blanco de destino incierto. El camino serpenteante de la vida nunca se había sentido tan hostil como en ese instante. Cada latido de mi corazón resonaba con la posibilidad de un encuentro que podría cambiarlo todo. Una búsqueda de respuestas que, aunque prolongada y desgastante, finalmente estaba a punto de dar sus frutos. Emprendí una carrera frenética, rodeada por las sombras de la incertidumbre y los ecos de mi propia historia. Con cada kilómetro que pasaban, la urgencia crecía. El inversor árabe, con su mirada intensa, había encendido una chispa en mí que se convirtió en incendios de determinación.
Cada palabra suya resonaba como un tambor de guerra, retumbando en mi mente: la verdad tiene un precio. Pero, ¿qué significa realmente la verdad? ¿Qué tipos de secretos había tejido mi padre en su pasado que ahora amenazaban con devorar mi presente? Mientras me dirigía a esa reunión, una mezcla de ansiedad y emoción me envolvía como una manta pesada. Estaba a punto de enfrentar a un hombre que había sido un fantasma en mi vida, uno que había escapado de la responsabilidad de ser mi padre. Pero también me estaba preparando para enfrentarme a mí misma, a mi dolor, mis esperanzas y la lucha que había forjado a lo largo de los años. La mirada del inversor, apesadumbrada por una carga de secretos y verdades no reveladas, me acompañaba en mis pensamientos. Sabía que su intención era protegerme, pero la ignorancia ya no era una opción. La búsqueda de mi identidad por fin me obligaba a caminar hacia la luz. Cuando llegué a la dirección acordada, el corazón me latía con una intensidad que podía escuchar en mis propios oídos. Entré en el elegante edificio, donde las luces parpadeantes prometían una revelación, pero también una posibilidad de caos. Cielo, escuché su voz desde la lejanía. No era una simple llamada, era un eco que resonaba en lo más profundo de mi ser. Mi padre se encontraba en la sala. Y aunque cada paso hacia adelante sentía como si arrastrara un peso imposible, el deseo de conocerlo me empujaba con fuerza. Al entrar, su mirada se posó sobre mí, llena de emociones encontradas. El reconocimiento iluminó su rostro, pero detrás de esa expresión había un abismo de arrepentimiento. No sabes cuánto he esperado este momento, dijo, su voz temblorosa. Pero ahí estábamos, cara a cara, dos strangers en un mundo familiar y extraño al mismo tiempo. Las palabras se amontonaban a mi alrededor, pero no había espacio para el ruido. Solo nos quedaba lo esencial. No puedo perdonarte, ni quiero hacerlo. Pero necesito entender, le respondí, cada palabra empujando mis límites. ¿Cómo era posible que un hombre que ni siquiera había estado presente en mi vida pudiese desatar una ola de emociones tan intensas? Pero aquí estaba, enfrentando ese legado, su ausencia. La conversación se convirtió en un intercambio de historias, de secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Me habló de decisiones tomadas por miedo, de un amor por mí que nunca supo cómo materializarse. Mientras escuchaba, el dolor que había sentido durante años se entrelazaba con la comprensión. Con cada frase, mientras las verdades se desplegaban como velos caídos, una parte de mí comenzaba a aceptar la complejidad del amor. La historia de mi vida, compuesta por dolor y rechazo, también contenía hilos de perdón, de segunda oportunidad. Pero no estaba dispuesto a ser una víctima de su pasado. La libertad estaba en la elección de cómo quería continuar desde este punto. De pronto, el inversor entró, su rostro pálido y alarmado. Debemos irnos. Hay peligros que aún acechan. Las palabras me golpearon, una oleada de desasosiego recorrió la sala. Para entender al hombre que era, tenía que enfrentar los ecos de las decisiones que había tomado y sus repercusiones sobre mí. No puedo seguir huyendo, no más, dije con firmeza. No quiero ocultar más mi verdad, ni la de nadie. Estoy eligiendo enfrentar esto. Ahora mismo. Dos vidas entrelazadas, unidas por una cadena de decisiones, tanto las buenas como las malas. Pero eso no significaba que no pudiera dar forma a mi futuro. Un instante atónito, donde el tiempo se detuvo, giró en el aire pesado. La mirada de mi padre y el inversor se encontraron en un entendimiento. Estaba lista para enfrentar no solo los fantasmas de mi pasado, sino también para soltar las cadenas que me habían mantenido cautiva. Mientras abandonábamos el lugar, un lazo forjado entre nosotros había comenzado a florecer. La verdad era dolorosa, pero también liberadora. La comprimida energía entre nosotros se desató cuando, por primera vez en años, elegí la esperanza sobre el rencor. Las sombras que me perseguían comenzaban a desvanecerse. Caminamos hacia el futuro con caminos separados, pero con un nuevo entendimiento. Nos despedimos, y mientras esperaba que un nuevo amanecer se alzara sobre mis miedos, sentí como un cambio comenzaba a florecer dentro de mí.
No se trataba solo de la historia de mi padre, sino de la mía, y así comprendí que la verdadera liberación no es solo un acto de perdón, sino la decisión de dejar ir no solo el pasado, sino también la carga de ser una víctima de las decisiones ajenas. Esas palabras resonaban en mi mente. Hoy, elaboro yo mi historia.